Tapachula, conocida como una de las ciudades más importantes en la frontera sur de México, depende fuertemente de actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio fronterizo. Sin embargo, comentemos cómo el aumento de las temperaturas, lluvias irregulares y los huracanes más intensos están afectando estos sectores de manera significativa. Mientras tanto, Tapachula se encuentra en la línea de alta vulnerabilidad al cambio climático. Chiapas cuenta con 85 municipios dentro de la línea del cambio climático. 29 están en lo máximo de afectación y 56 más están en el nivel de alta vulnerabilidad. Los desafíos que nos propone el cambio climático que no son amenazas que pueden pensar a futuro, por el contrario, son realidades que complican las actuales condiciones de quienes vivimos en la región Costa y Soconusco de México. Una frase que siempre se suele decir: cuando el destino nos alcance, está rebasada por una realidad que parece que no ha quedado del todo clara para quienes manejan la política ambiental en los tres órdenes de gobierno. Tapachula está ubicado en el Soconusco, una de las regiones más fértiles de Chiapas. El clima cálido y húmedo favorece mucho los cultivos. Los principales son: el café es el producto más emblemático del Soconusco. Hay muchas fincas cafetaleras que exportan café a otros países. El plátano se produce en grandes cantidades para consumo nacional y exportación. El cacao, base de la industria chocolatera. El maíz, mango, papaya y caña de azúcar también se cultiva en la región. Muchas de estas producciones se procesan en pequeñas agroindustrias locales. Lo que en realidad está ocurriendo en la costa de Chiapas es un pequeño ejemplo del cambio que sufre el planeta en diferentes latitudes. La ineficiencia de recursos, el mal manejo de las fuentes de energía, la insuficiencia política para el manejo y el control adecuado del tema ecológico dan como resultado problemas tangibles como la escasez de agua, sequía, contaminación, tala inmoderada, con la erosión del campo sobre la explotación de la tierra, con resultados de esterilidad del campo. Los ejemplos de esta afectación son evidentes: falta de agua, elevación de la temperatura y altos niveles de contaminación de la tierra. Desde 1960 se ha registrado un alza de los grados de calor en Tapachula. Un ejemplo de esto es: en 1960 con registro promedio de 28 grados a 36 grados, en 2020 4 grados en los últimos 10 años. Hace 20 años en el municipio de Mazatán, que también está en la línea de alta vulnerabilidad, se hallaba agua al excavar tan solo 20 centímetros en el subsuelo. En 2022 se tiene que excavar 2.5 metros para obtener una fuente de agua. De igual manera, cuando fue lo de la pandemia, hubo vulnerabilidad al cambio climático en la región Soconusco-Chiapas. Bajo el contexto del primer foro Tapachula, ante el desafío del calentamiento global, se impartió la conferencia Componentes fundamentales para el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático en la región de Soconusco-Chiapas, la cual consistió en presentar a manera de ejemplo la manera de elaborar la cartografía de la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático del cultivo del maíz de temporal del estado de Chiapas, con base en el procedimiento propuesto por Monteros 2012, Monteros al 2014, PSC 2014 al 2018 e INEC 2015. Este proceso se basa en un modelo adictivo normalización que consiste más de 50 indicadores para la generación de los subíndices, bases y futuros de explotación, sensibilidad y capacidad adaptativa, y con estos los de vulnerabilidad actual y futura al cambio climático. Ejemplo, donde vulnerabilidad, F, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa. Vulnerabilidad actual, exposición más sensibilidad menos capacidad adaptativa.
Vulnerabilidad futura. CC. Exposición. CC más sensibilidad. CC menos capacidad adaptativa. CC. Se derivan los 319 municipios más vulnerables del cambio climático por estado PCC 2014 al 2018 y para el estado de Chiapas se identificaron 24 municipios más vulnerables del cambio climático. Bajo esta metodología, para el caso de estudio del estado de Chiapas se calculó la vulnerabilidad al cambio climático actual y futuro del cultivo del maíz de temporal mayo a agosto por medio de este método aditivo sumatorio que completa las siguientes premisas: vulnerabilidad actual, exposición más sensibilidad, capacidad de adaptación. Con base en lo anterior, el método aplicado se otorgó en 3 partes. Primera parte, selección de variables para evaluar los subíndices de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Segunda parte, obtención de los subíndices base y futuro, así como tercera parte, el mapeo de cada subíndice, mismo que se presenta a continuación. Las variables para el cálculo de la vulnerabilidad al cambio climático fueron las siguientes y con la normalización de estas se obtuvieron los mapas de 3 subíndices. Subíndice de exposición variable, número de declaraciones por sequías 2000 a 2015, número de declaratorias por lluvias 2000 a 2015, número de declaraciones por ciclones 2000 a 2015, temperatura mínima y promedio 1950 a 2000, precipitación promedio 1950 a 2000, subíndice de sensibilidad, porcentaje de población ocupada en las actividades primarias, porcentaje de hogares con jefatura femenina, porcentaje de población derechohabiente, subíndice de porcentaje de población de 12 años y más que saber leer y escribir. Capacidad adaptativa, porcentaje de población con ingresos menor a 2 salarios mínimos mensuales, porcentaje de cambio de la población 2000 a 2010. En el primer plano se presenta una evaluación de la exposición climática actual y futura. Para los municipios de Chiapas se tomaron 3 ejes de análisis. El promedio hacia caracterizar los eventos extremos históricos en el estado como mediante de la naturaleza de la exposición. El segundo eje consistió en incluir escenarios de cambio climático futuros sugeridos por un modelo y sobre las variables temperaturas y precipitación como medida del grado de exposición futura. El método aplicado se organizó en 3 partes: selección de indicadores para evaluar la exposición, obtención de un índice de exposición base y uno futuro, así como el mapeo de la exposición al cambio climático en México. Para ello se seleccionaron 5 indicadores que permitieron caracterizar la exposición. Los resultados fueron, con base en la premisa que a mayor frecuencia reportada mayor es la exposición del municipio, considerando los municipios que muestran diferencias respecto a las variables climáticas observadas o condiciones base de los umbrales para las aptitudes agrícolas. Se obtuvieron los 7 municipios con muy alta exposición en el estado de Chiapas: Acapetagua, Huixtra, Mazatán, Tapachula, Tuzantán, Villa Comatitlán, los 6 de la región de Soconusco y Ostuazcán. La sensibilidad al cambio climático es el grado en el que los municipios del estado de Chiapas están afectados o bien su capacidad de respuesta frente al cambio climático. En este estudio, la sensibilidad fue definida como la función de indicadores de población y salud. En total se eligieron 3 indicadores que permitieron caracterizar la sensibilidad de la población. Cabe señalar que a la mayor porcentaje de población ocupada a las actividades primarias y mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina aumenta su sensibilidad, mientras que a la mayor porcentaje de población derechohabitante la sensibilidad de los municipios disminuye. Con base en lo anterior, en los rasgos de muy alta sensibilidad al cambio climático,
se encuentran 6 municipios: Chamula, Chalhuitán, Amatenango del Valle, San Juan Canchu y Suchiate, y Villa Comatitlán, que pertenecen a la región Soconusco. Por su lado, la capacidad adaptativa mide la habilidad para enfrentar los efectos negativos del cambio climático y el potencial de implementar medidas que ayuden a disminuir los posibles impactos identificados. Para representar dichas capacidades en los municipios de Chiapas, se utilizaron 3 indicadores: aquellos que se refieren a los atributos de desarrollo de la población que conforman el capital humano, el capital financiero y lo que se refiere al crecimiento de la población. En la integración del índice de capacidad de adaptación con base se obtuvieron correlaciones importantes entre el porcentaje de población de 12 años en adelante que sabe leer y escribir, el porcentaje de la población con ingreso mayor a 2 salarios mínimos mensuales. Estos 2 indicadores suman capacidades adaptativas en los municipios, mientras que el porcentaje de cambio y la población total entre la del 2000 y la del 2010 resta capacidades a los municipios y por ende al Estado, por lo que los municipios que sobresalen con una muy baja capacidad adaptativa son Chanal, Chamula, Santiago, El Pinar, San Juan Canchu, Cintalá y Mitonic. En ese sentido, es preciso señalar que la región del Soconusco presenta municipios con alta y muy alta capacidad adaptativa. En suma, la estimación de vulnerabilidad se aplicó sobre el sector de la agricultura de temporal, considerando indicadores que relajan el grado de exposición al cambio climático, indicadores de sensibilidad, así como indicadores que demuestran la magnitud de su capacidad adaptativa, por lo que la exposición más la sensibilidad menos la capacidad adaptativa conforman el índice de vulnerabilidad al cambio climático para el estado de Chiapas. La distribución espacial de la vulnerabilidad se representa en la figura 9, donde se observa de 40 municipios tiene un grado de la vulnerabilidad de alto a muy alto, lo que representa el 33.9% del total de los municipios del estado, entre los cuales se encuentran los municipios de Tapachula. La región correspondiente al Parque Natural Montes Azules representa una alta vulnerabilidad al cambio climático, junto con el Parque Natural El Triunfo, mientras que los municipios que destacan con una vulnerabilidad muy alta son Chamula, Amatenango del Valle, Villa Comatitlán y Acapetagua, de los cuales 2 se encuentran dentro de la región del Soconusco. Una vez que se tiene la vulnerabilidad base, es indispensable obtener la vulnerabilidad futura aplicando modelos de cambio climático sobre variables climáticas, temperatura y precipitación. Estos escenarios construidos ayudan a proyectar las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico. De esta manera, la segunda parte del ejercicio consistió en incluir escenarios de cambio climático futuros sugeridos por un modelo sobre las variables temperaturas y precipitación como medida del grado de exposición futura. Se utilizaron los escenarios del modelo de circulación general MCG de los meses mayo, junio, julio y agosto bajo el horizonte temporal 2015 al 2039 y un forceamiento radioactivo de las trayectorias de concentración representativas RCP de 8.5. Para el escaso de exposición futuras, existen observaciones de que algunos de los municipios disminuirán levemente su exposición, mientras que algunos otros la aumentarán. De lo anterior se desprende de aquellos municipios con baja exposición en el escenario base podrán mantener la misma tendencia en el futuro. En el caso de aquellos que han mostrado alta exposición, es muy probable que la mantengan en el futuro. No obstante, se nota un incremento en el grado de exposición muy alta para el futuro cercano, particularmente para la región del Soconusco, donde predomina un mayor porcentaje de exposición muy alta, a diferencia
de la que se presenta bajo condiciones actuales de la exposición base, salvo algunas excepciones. El propósito de estudiar la capacidad adaptativa de un estado o un municipio es buscar dirigir la adaptación en aquellas zonas con mayor exposición a menor capacidad adaptativa, por lo que conocer la capacidad adaptativa que tendría en un futuro es indispensable para evaluar la vulnerabilidad futura. En este sentido, para el caso de Chiapas, los municipios con una muy baja capacidad adaptativa disminuye a comparación del escenario base, ya que únicamente se presentan 4 de los 6 municipios anteriores, entre ellos Citalán, Mitonic, Santiago del Pinar y San Andrés Duraznal, debido a que la capacidad adaptativa tiende a disminuir la vulnerabilidad. Entre mayor es su valor, se espera un aumento de capacidad de adaptarse y en consecuencia una menor vulnerabilidad. Por lo tanto, a menor número de municipios con menor capacidad adaptativa, menor será la vulnerabilidad futura del estado de Chiapas. La manifestación espacial de la vulnerabilidad se mantiene a futuro, salvo algunas excepciones como los municipios que tienen un grado de vulnerabilidad base bajo. Para la condición futura disminuirá su grado de vulnerabilidad a muy baja. Muy en particular, la región del Soconusco no presenta cambios sustanciales respecto al grado de vulnerabilidad actual y futuro. Es de todos conocida la increíble topografía y construcción del continente y, paradójicamente, en este punto cruza de lo neártico de lo neotropical se encuentra Tapachula y la región del Soconusco, de la cual enagma una gran cantidad de ecosistemas, microrregiones, habitantes y especies únicas en el planeta. Sin embargo, su propia posición geográfica y la dispersión de las comunidades ha puesto en riesgo a la cantidad importante de familias ante la variabilidad climática y los cambios en los regímenes de precipitación, así como oscilaciones térmicas, refrenando su alta importancia para México en virtud de su corta y complicada forma de compartir territorio, de una cuenca hidrográfica internacional que vincula a los estados ribereños que le comparten una compleja red de interdependencias medioambientales, económicas, políticas y de seguridad durante un proceso que puede provocar tanto conflictos como oportunidades para la cooperación entre países vecinos. En México y como parte de la ecorregión Sierra Costera se tiene un claro ejemplo de una cuenca transfronteriza binacional entre los países México y Guatemala. Ambos países comparten tanto problemas comunes asociados en la cuenca como específicos, los cuales dependen de diversos factores sociales, económicos, políticos y ambientales. Para la parte mexicana, los problemas más significativos son los de falta de suficiencia en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillados y saneamientos, especialmente en las localidades rurales, que son la mayoría. Además de una falta de infraestructura adecuada, se observa una baja productividad por la falta de agua en los usos agrícolas y urbanos, falta de agua potable en la población, además de contaminación de corrientes superficiales y asolves gradual de las causas de los ríos. Una pequeña frase que siempre debemos tener en cuenta en el cambio climático: no es un problema del futuro, es una realidad que ya está afectando nuestra economía y nuestras vidas. Autor Antonio Guterres. La frase "cuando el destino nos alcance" está rebasada por una realidad, lo que debemos hacer para mejorar. Desde la perspectiva del biólogo chiapaneco Vicente Castro Castro, se deben hacer varias cosas: iniciar con un plan de acción climática municipal, plan hídrico municipal para garantizar el abasto de agua en el municipio, del cual no se tiene nada trabajado,
pues afirmó que el Huapatap fue consultado en este rubro y desde el Comité de Agua respondieron que no cuentan con ese instrumento de información porque no les corresponde el tema a ellos, afirmó Vicente Castro. Del mismo modo, dijo que Tapachula debe ajustar el plan de emergente de ciudades sostenibles y finalmente fortalecer a las dependencias del ramo ambiental en los 3 órdenes de gobierno, con recursos para dar sostenibilidad a los organismos derivados de las dependencias para realizar investigación de prevención. Finalmente, el biólogo Vicente Castro expuso varias acciones inmediatas para hacer frente al cambio climático que ya golpea a la región, en especial a Tapachula y otros municipios. Las acciones inmediatas son incremento de la cobertura vegetal, restauración de cuencas hidrográficas, conservación de las áreas naturales protegidas, tratamiento efectivo de las aguas residuales, monitoreo en la calidad de aire, manejo sostenible y adaptivo de la zona costera, refugio para la conservación y recuperación de la fauna silvestre, vivero de especies nativas, manejo integral de residuos sólidos, presencia efectiva de autoridades ambientales. Y recuerden, el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también económico y social. En Tapachula, su impacto ya es visible y continúa avanzando. Por eso es fundamental que autoridades, empresas, instituciones y la ciudadanía trabajen en conjunto en estrategias de adaptación, innovación agrícola y protección ambiental.